Pues nada, ya vuelvo a estar con vosotros, y feliz de hacerlo. Hoy vamos a ver y comentar el magnífico mapa que ha aparecido en la web de The Old World, porque nos gustan los mapas, porque nos da mucha información adicional del trasfondo y porque nos puede indicar por dónde van a ir los tiros a partir de ahora. Así que sin más que añadir, vamos a ello. Como podéis ver, el mapa no es de todo el globo, pero tampoco se ciñe solamente a la región del Viejo Mundo. Aunque, como veréis, es precisamente en esta zona del Viejo Mundo donde hay mucha más información y el mapa es más interactivo. A medida que nos vamos alejando del centro, la información es menor, pero la hay. Hay 5 grandes zonas mejor explicadas, que son Nehekhara, los reinos fronterizos, Bretonia, el Imperio y Kislev, y algunos datos sobre enanos, pieles verdes, enanos del caos, elfos silvanos, altos elfos y hombres bestia. Pero también tenemos información de enclaves sobre condes vampiro, sobre estalianos, tileanos y norses. Así que, vamos allá. Bien, empezaremos por el sur, en la zona selvática de las denominadas Tierras del Sur. Esta zona es una jungla similar a la de Lustria y está habitada por los hombres lagarto. Pero por desgracia no tenemos ni una sola referencia a ellos, como tampoco la hay sobre los Skavens, como veréis. Entiendo que será un mapa en el que en el futuro pues se irá completando. Pero bueno, en cualquier caso, de hecho, la ciudad importante ubicada de los hombres lagarto ubicada en esta zona sería Tlaqua y quedaría justo debajo del final de este mapa. Y no creo que sea casualidad que hayan cortado por aquí. Estaría por aquí debajo. Y al otro lado de la cordillera de las montañas del fin del mundo estaría el monumento denominado la Torre Dorada de los Dioses, más o menos por aquí. Y más al sur estarían otras ciudades. Aquí tenemos una mención a unas denominadas tribus ancíopos. Imagino que serán tribus de humanos adaptados a la vida en la jungla, y el nombre hace claramente referencia a los etíopes, el pueblo que vivía al sur del Alto Egipto, es decir, por comparación al sur de Nehekhara. Un poco más al oeste tenemos el Golfo de Medes, y en el extremo meridional vemos un asentamiento en ruinas de los elfos. Que yo sepa, esta localización solo aparece en el mapa del reglamento de 7ª edición, porque fue la mejor edición, claro. Pero no se determina su nombre. Sin duda, pertenece al tiempo en que los elfos construyeron colonias por todo el globo después de repeler la primera invasión del caos hace más de 6.000 años. Y un poco más arriba tenemos el Kalabat, un asentamiento con ocupación actual de tipo árabe. Básicamente es un asentamiento comercial y corsario. Lo que no hay en este mapa, y me sorprende un poco, es la ciudad de Sudenburg, que debería estar por aquí. Sudenburg es un asentamiento comercial del Imperio que aparece en algunos mapas. Quizás su construcción fue posterior, al 2276. Y me gustaría pensar que así será, permitiendo así a los imperiales enfrentarse a los hombres lagarto directamente. Así que quién sabe si se están reservando esto para el futuro. Lo que sí tenemos es la ciudad de Antok. Este es un enclave bretoniano que llevaron hasta aquí en una de sus cruzadas y fundaron la ciudad. De modo que toma su nombre de la Antioquía del mundo real. Los más veteranos de vosotros quizá recordéis el Games Day de 1996 o no, creo que era 97, en el que se presentó la 5ª edición del juego donde luchaban hombres lagarto contra bretonianos. Pues en ese Games Day se recreó este enfrentamiento que no tuvo lugar ni en Bretonia ni en Lustria, sino aquí, en Antok, en las llanuras de Antok concretamente. Y os pongo aquí algunas imágenes de este enorme diorama que se construyó para la ocasión. Como vemos aquí, el símbolo lo han representado como si fuera árabe o nehekhariano, pero no, es bretón. Si seguimos el camino hacia el este, nos encontramos con el desierto de Thamesi. Exacto, el que da nombre a la pintura Thamesi Desert. Aquí tenemos la llanura de los colmillos, Plains of Tuskers, y justo encima la primera de las grandes ciudades de Nehekhara, Khasavar, antaño conocida como la ciudad de bronce y ahora como el templo de las penas.
Y si hacemos clic encima suyo, nos aparece un cuadro de texto con una pequeña explicación, tanto en la ciudad como en la región. Si habéis leído la trilogía de Nagash, o si habéis escuchado el podcast, es aquí donde empieza la novela. Justo encima, y curiosamente excluyendo a la propia Casa Bar, tenemos una línea de monolitos que en teoría abarcan todo el territorio de Nehekhara, y cada uno de ellos está dedicado a una de las antiguas deidades nehekarianas, en este caso Shapesh y Bast. Si reducimos la escala, vemos otros monolitos como el de Yeheb, Tra, Oxar y otras ciudades de estado de Nehekhara. Aquí tenemos a Vagar, hogar ancestral de los jinetes del desierto, y estas pequeñas líneas son los antiguos caminos que unían a las ciudades. No hay otro camino en el desierto que seguir estos itinerarios, porque son los únicos que en el pasado comunicaban pozos de agua. Al este tenemos a Qatar, con su ciudad ubicada justo en la boca del principal paso que une el este con el oeste de Nehekhara, y debajo tenemos a este portal de la eternidad que solo lo había visto en el mapa de Sexta y en la época de Alcadizar. Pero aquí le dan cierta importancia. Dicen que se trata de una necrópolis de los días más antiguos de Nehekhara. Bueno, veremos a ver si le sacan más jugo. Si vamos al noroeste nos encontramos con la pirámide negra de Arkan, The Black Tower, y luego la región de Thandri, otro nombre de pintura citadel, el Thandri Dast. Bueno, Thandri era el puerto occidental de Nehekhara y la ciudad que capturó a los 3 elfos oscuros que luego enseñarían a Nagash a dominar la magia oscura. Más allá de los obeliscos ya entraríamos en Arabia, y la primera ciudad es Bel Aliyat, que fue asolada por Arkan el Negro en el siglo XII a.C. Cruzando el gran desierto de Arabia, pasamos por el oasis de los 1001 camellos y finalmente llegamos a Al-Haik. La península arábiga está poblada casi únicamente en su costa occidental, y más allá de Al-Haik se encontraría Kofer y Lashiek que no se ven aquí. Bien, volvemos a Nehekhara y siguiendo el curso del río Mortis, antes llamado río Vitae, llegamos a la ciudad de Khemri, la capital de facto de Nehekhara, y al otro lado del río se encuentra su necrópolis, que es un cementerio de dimensiones colosales. Y ahí en medio se encuentra la pirámide negra, la construcción que mandó realizar Nagash para canalizar los vientos de la magia hacia el ecuador del mundo. Y en Khemri es donde actualmente reside Setra. Bueno, siempre ha residido ahí en realidad. Luego tenemos a Numas, la ciudad de Numa, rodeada por las llanuras de la sal, donde en el fin de los tiempos Krell se enfrentó al rey Far durante meses. La región limita por el norte con el río Ciego, y este fue el lago donde los Skavens lanzaron piedra bruja, contaminando para siempre el antiguo río Vitae y por extensión matando a toda la flora y la fauna de Nehekhara. Vale. Llegamos ahora a las montañas del fin del mundo, pero antes de cruzarlas tenemos 3 puntos destacados: la montaña de la perdición, el volcán Nube Roja y la montaña nublada. De la primera la verdad es que desconozco información alguna, pero aquí aparece como bastante importante. De la montaña de la Nube Roja se sabe que antaño tenía un Karak enano, pero que cuando el volcán entró en erupción, pues los enanos o murieron o lo abandonaron, y luego se convirtió en el cubil del clan Goblin de la Nube Roja. Y aquí, en la montaña nublada, es de donde procede el infame caudillo Goblin Grom el Panzudo. En el Total War esto está simplificado, está todo muy junto, no le hagáis caso, el mapa bueno es este. Y bastante más al sur, dejad que os enseñe un enclave mítico. Aquí está Karak Thorn, la ciudad perdida de los enanos, de quien se decía que sus puertas eran de oro y que hay riquezas más allá de toda comprensión. Lo que pasa es que el contacto del reino de los enanos con esta fortaleza se perdió al inicio de la Guerra de la Barba, hace miles de años. Pero aquí está. Vemos también que hay otro paso, además del Valle de los Huesos, para cruzar al otro lado de Nehekhara y del cual personalmente no tenía noticia alguna.
y que le llaman el Paso Dorado. Un poco más al norte tenemos la meseta Perdida y el monte Aracnos. Estos ya habían aparecido en algunos de los mapas de NGCara, pero nunca con tanto detalle y tan inaccesibles. Parece totalmente como una región desconocida y recóndita del mundo. De hecho, un lugar ideal para organizar un ejército de goblins silvanos. Luego tenemos a Rasetra, lugar de procedencia de los padres de Alcadizar y una ciudad muy militarizada en su momento, y justo al lado el cráter del Despertar de los Muertos. En este cráter se encuentran dos ejércitos de NGCara luchando desde hace siglos. Tan rápido como un soldado muere en batalla, vuelve a levantarse y la lucha sigue y sigue sin pausa. Estos dos ejércitos no pueden ni siquiera abandonar el lugar y retirarse, porque el cráter está custodiado por docenas de hierotitanes que se lo impiden. Este cráter, junto al Templo de las Calaveras que está aquí, esta ciénaga y la ciudad de Libaras, aparecen en la novela de Gotrek y Felix The Serpent Queen. El Templo de las Calaveras era un antiguo templo de los hombres lagarto, pero al menos en el siglo XXVI está controlado por vampiras del clan Lamia. Y Libaras es la ciudad de la reina Cálida. Llegamos a Magrak, antaño la ciudad más sagrada de NGCara, donde residían y gobernaban los sacerdotes. Pero aquí, como vemos, pone que está gobernada por el rey Far. Y además dice que tanto en vida como en la no muerte no se arrodilló nunca ante Setra. Esto sale en el trasfondo del libro de sexta edición. Ojo que este Far no es el mismo que hemos mencionado antes. El de antes era el rey Far de Numas. Y en el fin de los tiempos en realidad fue el lugarteniente más fiel de Setra. Pero es que además Magrak en teoría estaba gobernada no por un rey sino por un concilio de sacerdotes. Y para terminar con el recorrido por el reino de NGCara llegamos a Lamia, la ciudad maldita de Lamia, hogar de Neferata y origen del vampirismo. Vamos subiendo un poco y llegamos al mar sulfuroso, alrededor de la cual vivía la tribu humana de los Yagur. Y aquí tenemos el famoso Pico Tullido, la montaña donde impactó un notable meteorito de piedra bruja y se convirtió en la mina, fortaleza y palacio de Nagash. Este lugar ha sido testigo de innumerables batallas, cambios de dueño y lugar de paso de personajes famosos. Observad además el color verde enfermizo que rodea toda esta región, como si estuviera realmente contaminada con piedra bruja. Si viéramos a occidente, tenemos las marismas de la locura, con un asentamiento que pone la villa flotante. Aunque su símbolo parece una pirámide negecariana, en realidad este asentamiento no es nuevo. Aparece ya mencionado en varios libros y todo parecía indicar que se trata de la mítica fortaleza flotante de Fosrik. Fosrik fue un hechicero que vivió en el Imperio antes de que se fundaran los colegios de la magia, es decir, antes del contexto de The Old World. Pero bueno, aquí lo han puesto como un asentamiento negecariano. Vamos a ver en qué se queda. Al norte del río Ciego tenemos las famosas Tierras Yermas, y toda esta región está plagada en este momento de pieles verdes, especialmente de orcos salvajes. Y aquí ya empezamos a encontrarnos material interesante. Aquí en medio tenemos la mítica ciudad de Murkhain, la capital del reino de Strigos, que fue un imperio que duró casi 1000 años y donde reinaron Kadon y luego el vampiro Ushoran, el que va a salir en nada en miniatura para Age of Sigmar. Y más allá, tocando el Golfo Negro, tenemos la cordillera del Espinazo del Dragón. Aquí tenemos las antiguas minas enanas de Grund y, como veis, un montón de tribus de pieles verdes. La propia de Grund es ahora llamada el Pico del Cuerno Ensangrentado, y aquí hay una tribu de pieles verdes especializada en la cría de garrapatos cavernícolas. Pero lo que más abundan en las tierras yermas, como os digo, son orcos salvajes, ni nocturnos, ni silvanos, ni nada. Y se nos destacan dos de estas tribus, los orcos de la cara roja y la tribu de los colmillos abultados, que yo sepa no son especialmente importantes. Pero atención, porque también aparece un símbolo negecariano que es un escarabajo, que es el símbolo de la ciudad de Numas, y
Y un poco más arriba tenemos otro, lo que parece un monumento funerario llamado Kalkmir. También tenemos a una ciudad o una ciudadela élfica en ruinas, Toran Rock, y esta es una de esas cosas que me gustan del trabajo que ha realizado Sideston con este mapa. Toran Rock no aparece en ningún mapa de libros de ejército de altos elfos. Aparece mencionado tan solo en el libro La venganza de Gilead, que es un alto elfo que vive en el viejo mundo, y también aparece en el manual de campo para generales. Es una ciudadela muy poco conocida, pero bueno, aquí está, y encima con su propia caja de texto. Tenemos aquí una ciudadela de Myrmidia. Recuerdan que Myrmidia es la diosa patrona de Estalia y Tilea, y que según nos cuentan es la última fortaleza humana segura antes de penetrar hacia las tierras yermas más al sur. Y al otro lado tenemos la fortaleza enana abandonada de Caracas Gal, que aparece en algunos relatos de Godric y Félix y en el juego de rol, y un poco más arriba, Carac Azul. Actualmente Carac Azul es el asentamiento enano más meridional. Como veis, aquí no solo abundan pieles verdes, bandidos y enanos, sino también hombres bestia. Justo encima de Carac Azul tenemos a Bala Asri Ungol, que no es otra que Carac Ocho Picos. Es el nombre original de Carac Ocho Picos. A su lado tenemos una tribu de pieles verdes llamada Calaveras Cosidas, y justo al lado el monte Black Crack, que unos 200 años más tarde será el cubil de Gorfang Porgut. Por cierto, en Carac Ocho Picos en esta época aún no ha llegado Belegar, así que en esta época, en el 2276, está deshabitada de enanos. Lo que hay son Skavens y goblins nocturnos. Siguiendo al norte tenemos el volcán llamado la Montaña del Trueno, y un poco más arriba un punto que pone la Forja de Kurgath. Kurgath fue el primer maestro rúnico enano que construyó un yunque de la perdición. Y esta montaña de aquí, bueno, esta zona no está terminada del todo, faltan cosas. Esta montaña no sé si es el monte Grimfang, la montaña jorobada o el monte del brujo gris. Pero vaya, todas ellas son el lugar de tribus de pieles verdes. Como podéis ver, esta zona está aún por desarrollar. Vale. Y ahora sí que entramos en el meollo. Estos son propiamente los reinos fronterizos. Todo esto. Y como veis hay un montón de escudos, de asentamientos y de información para procesar. Además son de procedencia muy diversa, lo cual es muy interesante. Recordemos que estamos en el año 2276, es decir, 250 años antes del presente de octava edición. Y esta región, bueno, ni antes ni ahora, nunca ha tenido ningún soberano que gobernara sobre todo el territorio. Básicamente está formado por señores de la guerra, mercenarios retirados, condotieros, que han ocupado pues una zona como un trozo del pastel. Son reinos muy efímeros y estos asentamientos van cambiando de manos con frecuencia. Aquí tenemos un escudo bretoniano al lado de un asentamiento llamado Château de Moursil. Aquí reside el señor Sir Julien de Potin, oriundo de Lyonnecy. Os gusta mi acento, ¿verdad? Y que está exiliado por ser un cobarde. Tenemos también, pero sí, lo mejor será que vaya por razas o por facciones y no tanto siguiendo este mapa. Así pues tenemos varios asentamientos de procedencia imperial. A este Karl Warchwald, procedente de Reikland, a este Jürgen Esselhafen, un mercenario que había luchado por Marienburgo, el barón Hardor el traicionero, que se ha establecido en la ciudad de Brovska, y Lord Gunther Dukelmund, quien dice ser el verdadero rey de Middenland. Curiosamente, tenemos aquí a 4 imperiales, 3 de ellos procedentes de los territorios de los pretendientes al trono, y el cuarto no lo sabemos, pero si fuera de Talabecland ya los tendríamos a todos. Es decir, de las 4 grandes facciones que existen a finales del siglo XXIII en el imperio, pues están aquí representadas en una región mucho más pequeña. También podemos ver algunos asentamientos humanos menores, como Malco, que también lo han sacado del manual de campo para generales.
Antes de seguir hacia el oeste, aquí también tenemos a Karazakarak, la capital del reino de los enanos, y en este momento gobernada ya por el alto rey Alriksson, y junto a ella tenemos varios asentamientos destacables. Tenemos un símbolo negecariano, la tumba de Caritamen, encima la Torre de las Sombras, y aquí me atrevería a decir que se trata de la fortaleza de Gashnak, un vampiro strigoi conocido como el Príncipe Negro. Y un poco más al norte tenemos un escudo negro que pone Harkon. El escudo es negro y con una copa roja a la cual caen unas gotas de sangre. Claramente esto es un vampiro y no es Luthor Harkon, porque en esta época lleva siglos viviendo en Lustria. Así que se trataría de Wallach Harkon. Muy interesante este punto del mapa. Recordad que Wallach Harkon es el actual gran maestre de los caballeros del clan Dragón Sangriento. Y recordad también que los condes vampiro no serán de las facciones que vayan a ser renovadas en los siguientes 3 años. Pero este símbolo de aquí quizá nos permita saber algo más de ellos antes de que pasen estos 3 años. Bueno, digo 3 años, pero podrían ser 2 o 4. Siguiendo por aquí nos vamos a Karakbarn, el paso del fuego negro, Karak Angazar, en las montañas negras, Karakhirn, donde gobierna ya en esta época el rey Alric, Karakisor, y volvemos a entrar en los reinos fronterizos. Por cierto, los reinos fronterizos llegan hasta aquí. Como veis, está delimitado por una línea discontinua de color verde. Bien, pues volviendo a ellos, tenemos aquí el fuerte de Luan o de Lowen, y este es el asentamiento de Ser Cecil Gaston, como cuesta pronunciar este nombre, del cual ya nos han hablado en Warhammer Community, y es quien se enfrenta a los ejércitos de Setra. De hecho, debajo tenemos su escudo y nos dice que efectivamente ganó renombre defendiendo su territorio exitosamente frente a los ejércitos de Setra. Un poco spoiler, sí. Pero hay más. En este otro enclave, la ciudadela Huelia, se dice que es uno de los principales bastiones de los reinos fronterizos, que custodia la ruta de la seda en esta zona y que fue aquí donde el príncipe Tolethor se enfrentó a los caballeros cruzados de la Mano Roja de Brión. La Mano Roja de Brión no es otro que el duque Gastil, que ha aparecido también en otros artículos de Warhammer Community y que es quien viene en ayuda del noble Ser Cecil de Gastón. O sea, que ya sabemos que la película será que los negecarianos llegan a esta zona, se enfrentan a Gastón, Gastón recibe la ayuda de Gastil, vencen a los negecarianos y luego Gastil quiere ir más allá, pero es detenido por este príncipe Tolecetor. Por último, en cuanto a enclaves bretonianos, también tenemos a este escudo de Lady Adalén Montó, la dama maldita de Musillón, de la cual tan solo sabemos que se autoexilió. Recordemos que en esta época Musillón aún parece un ducado normal. Y a Lady Carolina Aquilena, la matadora de reinas. Nos dicen que es la hija del Balón Carrard, un bretoniano que hizo una cruzada a Nejecara y levantó la ira de Setra. Y quizá aquí tengamos la razón por la cual Setra inicia su campaña de reconquista. Y esto parece enlazar directamente con la novela que acaba de salir publicada por Graham McNeill. También tenemos en esta zona, de forma totalmente sorpresiva, a un contingente kislevita bajo el mando del boyardo Baldos Uvetovsk, el rompejuramentos. Curiosamente, la zona de Kislev está muy desarrollada en el mapa, y aquí también tenemos este asentamiento. Y digo curiosamente porque no parece que sea una de las primeras, ni siquiera sea una de las facciones que vayan a sacar como ejército, pero en cambio le están dando mucho bombo. Así que quizá veamos algún tipo de unidad kislevita que pueda unirse como aliado o como contingente mercenario al resto de los ejércitos, como ya existía antaño con la Legión del Grifo. Junto a la cordillera de las Cuevas, que por cierto es donde está la tumba de Krell,
y en esta época Kemmler aún no la ha descubierto, por tanto Krell no está en el juego. Pues junto a esta cordillera está el territorio del príncipe Fredo Tordorno, que vive aquí exiliado huyendo de sus enemigos tileanos. Y lo que estabais esperando todos, 2 escudos de procedencia staliana. El primero es Lord Fulma Ortegeta, que parece un anagrama de Bulma y Vegeta, y que lleva viviendo en la región unos 3 años. Y aquí abajo tenemos a Desa Donalba, un infame príncipe staliano expulsado de su reino por razones desconocidas. Por supuesto, no nos olvidamos de los enanos de Barak Bar, el Karak portuario ubicado al final del Golfo Negro. Encima, por cierto, tenéis las colinas de Varenka, donde sucede el episodio de Gotrek y Félix en el relato corto The Reckoning. Pero vaya, la mayor parte de asentamientos enanos se encuentran en las montañas como ya hemos ido viendo. Subrayar también en este punto la denominada ciudadela de Gazul. Gazul es el dios de los muertos o del reposo en el panteón enano. Vistos los reinos fronterizos, aquí en esta zona estaría Tilea con todos sus principados. Aquí, por ejemplo, está en realidad el Monte Castelo, que aquí no aparece, pero indicado, pero creedme. Y esta fortaleza es impresionante porque aquí fue donde 500 mercenarios resistieron el asedio a 10.000 orcos. En esta isla está Sartosa, aquí arriba está Miragliano, luego Plagascaven, luego Tubaro y después Estalia. Como veis, tanto en Tilea como en Estalia no hay bosques, la línea de este río está mal dibujada, e incluso falta una cordillera que baja por aquí. Pero bueno, esperamos que lo vayan avanzando. Antes de seguir, permitidme que os cuente lo siguiente. Si aquí allá hay monumentos negecarianos, no es por casualidad. En el libro de sexta de Reyes Funerarios se incluye un mapa con la extensión del reino que tuvo el reino de Nejecara en su punto álgido. Según ese mapa, fue en la época de Alcadizar, o sea, hacia 1200, antes de Sigmar. Pero si seguimos las novelas, eso es poco creíble. En realidad, Alcadizar se dedicó a restaurar el reino, no a extenderlo, y tampoco gobernó durante tantísimo tiempo. Pero quien sí sabemos que se expandió conquistando todo fue Setra, y llegó hasta las Montañas Negras. Por eso hay indicaciones de tumbas y asentamientos antiguos en esta zona tan lejana. Y así llegamos a Bretonia, con cada uno de sus ducados. No me iré parando en cada uno porque si no, no vamos a terminar, pero sí que hay cosas interesantes. Sobre cada ducado, como veis, tenemos el nombre del duque de este momento, un cuadro de texto con una mínima información y luego algo más de texto en los principales asentamientos. Aquí tenemos Brión, de donde viene el duque Gastil, luego Carcassonne, Quenelles. Sorprende que de los elfos silvanos, que en teoría van a salir próximamente, no tengamos nada de información en el mapa, salvo los lugares donde pueden encontrarse. Aquí tenemos el Ferro del Orco, donde también hay una guarida Skaven, pero no está señalada. El bosque de Chalons. Y aquí tenemos 3 enclaves que parecen de los altos elfos: Tor Vidus, la Isla Silenciosa y Tor Martel. Lo que me parece bastante sorprendente. Y recordad que tanto Brión como Bordeló están construidos sobre antiguas colonias élficas también. Pero lo más interesante quizás de Bretonia, además de estas colonias élficas en activo, es el mítico Musillón, el ducado maldito de Bretonia. Pero aquí aún es un ducado, digamos, normal, con su territorio y demás. ¿Por qué? Porque como veréis en su escudo, es justo en esta época que está gobernada por el duque Maldred, quien será el protagonista del caso del falso Grial y condenará a la ciudad para siempre, de la cual ya no se recuperará y su territorio pasará al ducado de Lyonés. A su lado tenemos al ducado de Bastón, de donde procede el rey de Bretonia en esta época, el rey Lowen Mataorcos, el cual ya mataba orcos desde hace 75 años.
Vale que tomar el Grial alarga la vida, pero este rey lleva gobernando desde al menos el 2202. Está batiendo récords. Aquí tenemos el bosque de Arden, en el cual no solo hay otras estirpes de elfos silvanos, sino también hombres bestia y pieles verdes. Más al norte tenemos otro enclave que parece alto elfo, Tor Soleil, con otro escudo, y el puerto de Langil. Esta ciudad bretoniana no es una ciudad cualquiera, es la antigua colonia élfica de Tor Alesi, donde hubo la última batalla de la Guerra de la Barba entre altos elfos y enanos, y donde el rey enano Gotrek Rompeestrellas le cortó la cabeza al rey fénix Caledor II, quedándose así con la corona del rey fénix. Y me parece muy curioso que la capital de Bretonia en el siglo XXVI aquí aparezca destruida y en llamas. Curón. Desconocemos qué ha podido ocurrir, quizá un ataque piel verde, una razzia de los elfos oscuros, no lo sabemos, pero así está, en llamas. Después llegamos a las montañas grises, la cordillera que separa a Bretonia del imperio, en el que hay muchos asentamientos que aquí no están dibujados, como por ejemplo la abadía de la Moisontal. Lo que sí está, aunque un poco fuera de las montañas, es la Torre Sangrienta, uno de los lugares de reunión de los vampiros del clan Dragón Sangriento. Y pasamos al imperio. Recordad que en esta época el imperio no está unido, que hay muchas provincias y cada una va a la suya, pero que hay 4 que se disputan la hegemonía y mantienen alianzas con provincias menos poderosas. Estas 4 casas son las que se pueden clicar en el mapa y sale un desplegable. Y son Marienburgo, Reikland, Midenland y Talavekland, que además son los territorios donde tienen dioses patrones distintos: Manán, Sigmar, Ulrich y Taal respectivamente. Tampoco puede ser casualidad. Si clicamos encima de ellas nos ponen unos nombres nuevos que indican, 4 detalles, ¿no? Por ejemplo, Reikland se llama Gran Principado de Reikland y nos dicen que es el corazón del culto a Sigmar y que los príncipes de Aldor pretenden el trono. En Marienburgo tienen a Elspeth Magrita VI, que gobierna la baronía de Westerland. Al norte tenemos el Gran Ducado de Osterlund, un nombre nuevo para mí, que es la liga de las provincias de Ostland, Hochland, Midenland, les faltaría poner también Nordland y Ostermark. Y finalmente el Gran Ducado de Talavek, que según dicen es un refugio para cualquier practicante de la magia y ocupa la zona de Talavekland, Stirland, Wissenland, Silvania, Averland y Sudenland. Null, que era la ciudad más populosa del imperio en esta época, fijaos que está separada del resto, es una ciudad independiente. Vemos también que al sur hay una provincia que no existe en el siglo XXVI, que es Sudenland, famosa casi exclusivamente por ser el lugar de origen de la capa de Félix. Es así. Sollan ya no existía desde hacía 500 años. Vemos también la Asamblea, donde viven los Halflings, y a Silvania. Manfred von Karstein fue derrotado y dado por muerto en la batalla de Helfen en 2145, o sea, unos 130 años antes del momento que muestra este mapa. Aquí tenemos un escudo que pone Dragwall. Dado que antaño hubo una provincia con este nombre, quizá la línea dinástica de aquellos nobles los hubieran colocado a gobernar Silvania, pues a falta de los von Karstein. Y encima tenemos a Ostermark, que era mi provincia favorita del imperio. Pero nos falta su antigua capital, Morheim. No aparece. ¿Por qué no aparece Morheim? Bueno, en fin. Aquí tenemos a Karak-Kadrin, la ciudad de los matadores. Y sí, en teoría, un Grim Puño Hierro ya es el rey del Karak. Aquí tenemos lo que parece una tribu de guerreros o de adoradores del caos llamados los Ojos Amargos. Wolfenburgo, Hergik, las montañas centrales, Midenheim, Bickerhoven, del cual hablaremos en el próximo podcast.
No hay nada señalando el torreón de Latón, pero sí hay un símbolo de hombres bestia. Y de nuevo otro símbolo de los elfos silvanos que tienen a otra estirpe en el bosque de Laurelorn. Y dicho esto, pasamos a Kislev. Lo primero que debemos indicar es que la extensión de este país es muy superior a la de 2520. En el contexto de The Old World, Kislev era mucho mayor. Si hacemos caso a esta línea de color azul, era tan grande como el Imperio. Eso sí, la capital sigue estando en la ciudad de Kislev, gobernada por la dinastía Romanov. Aunque he hecho en falta varias ciudades que aparecen en novelas o en La Tormenta del Caos. En cambio sí que está, por ejemplo, Chamondarek, que aparece en la novela de los Jinetes de la Muerte, o incluso el fuerte Stragov, de donde procede Ulrika Magdova, la amante de Félix. A decir verdad, tendría que estar bastante más al este por la descripción que le dan a las novelas, pero bueno. Lo que sí me ha parecido simpático es que aparezca el fuerte Urslo, de donde supongo que saldrá el regimiento mercenario de los hombres oso de Urslo. También tenemos algunos asentamientos enanos sin identificar. Estos serían enanos norses y probablemente alguno de estos sea Krakadrak, el asentamiento que será atacado por Valmir Aisling durante la Gran Guerra contra el Caos dentro de 25 años. De hecho, la tribu de Valmir la tenemos aquí arriba, los Aislings. Y luego, pues bueno, toda la extensión de la península de Norska, con un montón de nombres de clanes y pueblos norses. Sarls, Barks, Skylings, Grailings, Bjornlings. Bueno. Pues si nos vamos al otro lado, cruzando las montañas del fin del mundo por el paso elevado, que los kislevitas llaman Beliebobota, llegamos a lo que en 2520 ya son los desiertos del caos, o las puertas de los mismos, y aquí en cambio sigue siendo territorio kislevita aún no contaminado. Tenemos varios asentamientos kislevitas y un camino que conecta hacia más allá, cruzando las montañas de los lamentos, hasta el último bastión, Zamoski, antes de entrar en las tierras del Hobgoblacan. En esta zona vemos también un nuevo tipo de símbolos, que son los de los enanos del caos. Pero en estas montañas también debería estar Karak Dum, la fortaleza nana que visitaron otra vez Gotrek y Félix en Matademonios. Es que Gotrek y Félix van muy bien porque como no dejan de moverse por todo el mundo, pues es una referencia muy interesante para daros. Y esta Karak Dum fue finalmente absorbida por los desiertos del caos durante la Gran Guerra, así que esto que es 25 años antes pues debería salir. Tampoco sale señalada la perdida fortaleza de Karak Zul, que acabó siendo aniquilada por Belacor. Y en cambio sí que ponen Karak Black, pero la ponen como destruida. Antes de la Gran Guerra contra el Caos, al menos con el trasfondo actual, esta Karak Black aún estaba activa, y fue precisamente durante la Gran Guerra que se perdió para siempre, como en el caso de Karak Dum. Esta ciudadela de aquí, Uskulak, también conocida como el Sitial de la Calavera, un nombre muy bonito, es ya de los enanos del caos. Las tierras al sur de la frontera kislevita se conocen como Zorn Uskul, que significa la tierra del gran cráneo. Y aquí tenemos, en medio de un lago, a una fortaleza llamada la Ciudadela Oscura. Bajo esta meseta se extiende la enorme llanura de Zar y más allá las interminables tierras oscuras. Como veis aquí no han puesto aún ningún tipo de símbolo ni de indicación, pero estas son las tierras de los enanos del caos y de innumerables tribus de orcos y goblins. En esta meseta, por ejemplo, está la torre de Gorgoth, un asentamiento minero enano del caos de enormes proporciones. Y la capital del imperio, Zarnagrund, se encuentra aquí. Más al sur tan solo tenemos la llanura de los huesos y la fortaleza de Borak, otro antiguo vampiro Strigoi que desapareció hace muchos siglos. Muy bien, así que esto es todo. Espero que os haya servido para ubicaros y descubrir algunos datos sobre el siglo XXIII en el mundo de Warhammer.
Nada más por mi parte, un saludo y hasta la próxima.